Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta jornada del corredor inmobiliario. Como decimos siempre, estos espacios que hacemos pensados para todos esos asesores y personas que se dedican a las ventas inmobiliarias o que también están interesadas en aprender más sobre ese tema. Son las 8 en punto de la mañana, vamos a esperar por lo menos hasta las 8:05 que se terminen de conectar todas esas personas que se inscribieron para acompañarnos el día de hoy y ya les estaremos presentando al invitado que tenemos, conversando sobre ese tema de los errores más comunes que se cometen en las ventas inmobiliarias y también de cómo la inteligencia artificial ha llegado para complementar ese trabajo tan importante que ustedes hacen. Dice nuevamente muy buenos días para todos, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar esa invitación a esa jornada del corredor inmobiliario. Mientras se terminan de conectar las personas, aprovecho para recordarles que ese 18 y 19 de julio tendremos nuestro congreso de propiedad horizontal. Es un evento que hacemos todos los años, es un congreso nacional sobre propiedad horizontal que hacemos en el Centro de Eventos El Tesoro. Ahorita, acá en el chat, mi compañera Carolina va a compartir el enlace de inscripción para ese evento. Aunque es un evento de propiedad horizontal, ese año tendremos unos temas realmente muy interesantes. Les vamos a estar compartiendo también a todos por nuestras historias y por los grupos que tenemos de WhatsApp la programación
para que podamos conocer esa programación académica tan interesante que vamos a tener. Bueno, siendo las 8:05, voy a darle también la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es Juan Pablo Palmieri, el CEO y fundador de Kiven Ventas Inmobiliarias. Juan Pablo, bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal, equipo? Mucho gusto a todos. Muchas gracias por el espacio hoy. No, muchas Arrancamos gracias a ti, entonces. Juan, por aceptarnos la invitación. Quiero como dejarles claro a nuestros asistentes hoy que la reunión, la conferencia, la grabamos, entonces pueden estar tranquilos de que la grabación sí se hace y luego se las colgamos también en YouTube para todos esos que les gusta de pronto repetir, sobre todo y que vamos a estar conversando, Juan, sobre, ya lo decía cuando estábamos empezando, esos errores comunes que cometemos a veces en los procesos de ventas y no solo eso, sino también entender un poco de cómo la inteligencia artificial, que es un tema que se ha venido hablando mucho, creo yo, en esos últimos años, en algunos momentos incluso se decía que la inteligencia artificial llegaba para desplazar a los vendedores, entonces es muy bueno hoy conversar también sobre cómo la inteligencia artificial puede complementar esa labor tan importante que hacen. Excelente, Yo Andrés. creo que podemos Y empezar, Juan, adelante. tal cual. Equipo, hoy vamos a estar hablando precisamente de cómo ser el mejor comercial o asesor inmobiliario y cómo diferenciarme realmente de mi competencia. Y también dentro de todo esto vamos a entrar a hablar de cómo viene la inteligencia artificial a jugar en todo este juego de las ventas inmobiliarias como tal. Hay una parte bien importante, hay una discusión bien fuerte que la vamos a ir platicando más adelante y vamos a tratar de, no vamos a profundizar tanto en el tema, pero sí les voy a dejar una muestrecita de cómo la inteligencia artificial viene a jugar en las ventas, número uno, y número dos, a quienes en la parte inmobiliaria se tienen que preocupar por la inteligencia artificial y quienes no. Dentro de todo esto les cuento un poquito, nosotros somos Kiven. Kiven somos una empresa que lo que busca es que implementa tecnología, toda la parte de mercadeo, ventas y datos precisamente para la industria inmobiliaria. Y a partir de eso, nosotros hoy estamos trabajando ya proyectos inmobiliarios y con empresas inmobiliarias en 7 países. Hoy estaremos trabajando con un poco más de 130, 140 equipos comerciales como tal, de todos tamaños, colores y formas. Y dentro de todo esto venimos ya trabajando con varios constructores con los que, y con varias empresas inmobiliarias con las que hacemos un equipazo precisamente midiendo equipos de venta y con las que estamos construyendo precisamente toda esta parte de medición y de procesos comerciales. Entonces, ya entrando en materia, hoy vamos a estar hablando de cómo ser el mejor comercial inmobiliario y cómo diferenciarme de mi competencia. Con el que le vamos a ir metiendo por ahí toda la parte de inteligencia artificial y vamos a entrar a revisar todos esos errores que se cometen antes, durante y después de la visita. Tenemos una agenda un poco cargada para esta horita que vamos a estar trabajando, pero creo que de aquí pueden salir otros espacios para ir profundizando ya en cada uno de los tiempos, en cada una de los temas que vamos a ir hablando. Nosotros en Kiven siempre hablamos que lo único que nadie nos puede devolver en esta vida es el tiempo. ¿Sí? Y específicamente en la parte inmobiliaria, el tiempo de los proyectos o el tiempo de las propiedades, el tiempo del cliente y el más importante es el tiempo de nosotros mismos. Hablamos mucho que cuando realmente aprendamos a valorar nuestro tiempo como asesores inmobiliarios, vamos a aprender realmente a prospectar y a ver a quién realmente le tenemos que destinar nuestro tiempo y a quién vale la pena destinarle nuestro tiempo o no. Dentro de todo esto, nosotros en Kiven tenemos una fórmula para toda la parte de ventas. Para nosotros las ventas son el resultado de tener un buen mercadeo, una buena gestión de ventas, los factores externos, que es algo que nosotros no podemos controlar, y todo multiplicado por producto. ¿Qué pasa? Que una fórmula multiplicada por cero, pues termina siendo cero. Y ustedes como asesores inmobiliarios es importantísimo que vayan definiendo qué tipo de producto es el que ustedes quieren salir comercializar, cómo lo van a salir a comercializar y que realmente busquen este producto ganador. Pero si se dan cuenta, dentro de toda la fórmula, tenemos la gestión de venta en medio de la fórmula. Y la gestión de venta, ¿y por qué está ahí? Porque al final si nosotros no agarramos el teléfono y llamamos, pues no se va a vender. Si nosotros no mandamos esa propuesta y no hacemos seguimiento después de la propuesta, pues tampoco se va a vender. Entonces, a partir de ahí, de tener claro que la gestión de venta termina siendo la variable casi más importante dentro de todo este proceso, además del producto, sobre esto vamos a entrar a hablar específicamente de la responsabilidad que ustedes tienen. Nuestra responsabilidad como asesores inmobiliarios es básicamente vender.
y no existen las excusas. Y nosotros hablamos mucho esto con los equipos, porque hay equipos y hay personas dentro de los equipos que les gusta mucho toda la parte toda la parte como administrativa de la venta. Realmente vender, ¿qué sucede? Que vender no es fácil. ¿Sí? Pero la idea dentro de todo esto y lo que hoy vamos a estar viendo es cómo lo vamos haciendo sencillo y cómo nos vamos enfocando en nuestro proceso de venta. ¿Sí? A partir de ahí, entremos, antes de entrar al proceso, entremos a hablar un poquito de la inteligencia artificial versus el asesor inmobiliario. Aquí me hubiera encantado hacer algún tipo de encuesta. ¿Quiénes creen que la inteligencia artificial viene a reemplazar al asesor inmobiliario? Sí, eso se ha ido generando la discusión en torno al mundo de la tecnología. Y dentro de lo que hemos ido hablando, les agradeceré si nos pueden ir compartiendo por ahí sus respuestas en el chat que vamos teniendo por acá y a ver si logramos al final del ejercicio, eh, al final del ejercicio, vamos a ir viendo las respuestas como tal. Pero entonces, ¿qué va pasando con la inteligencia artificial? Dentro de todo esto, ¿realmente la inteligencia artificial puede reemplazar al vendedor o al asesor inmobiliario como tal? Esa es una gran pregunta que la tecnología ya viene. Y la inteligencia artificial yo creo que la estábamos viendo muy, muy lejos. Yo hago lo comparo mucho con la época del coronavirus. Nosotros nos enteramos que venía el coronavirus, pero que estaba por allá por la China y que eso como que nunca nos iba a venir y a llegar y cuando sentimos lo teníamos aquí adentro. Igual funciona la inteligencia artificial. Hoy está en cada uno de los pasos que nosotros damos en nuestra vida cotidiana y más en la parte de las ventas como tal. Pero para esto entonces definamos realmente cuál es el papel del asesor inmobiliario en este proceso. Recuérdense que nuestro papel en todo este proceso es, número uno, prospectar, acompañar, asesorar legal y financieramente al cliente, guiar en cada uno de los pasos de la compra de una vivienda o de una propiedad, escuchar, negociar ya formas de pago y por último ya toda la parte del cierre como tal. Entonces, a partir de ahí, cuando uno tiene claro estos 7 grandes puntos en los cuales entra un asesor a jugar, hay una parte donde nosotros siempre hablamos que ustedes como asesores son los que guían al cliente y no el cliente a ustedes. La tecnología sin metodología es igual a absolutamente nada. Y dentro de todo esto, lo que buscamos precisamente en estos espacios con la lonja es que ustedes tengan una metodología comercial para que cuando venga la inteligencia artificial nos venga a complementar y no nos venga a quitar, digamos, de la fórmula de las ventas. Pero entonces, ustedes guían al cliente y no el cliente a ustedes. ¿Qué pasa con esto? Que la inteligencia artificial, pues empieza como a responder a lo que el cliente nos diga. Y nosotros lo que buscamos es cambiar precisamente esa fórmula como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que nos guste o no, la inteligencia artificial llegó para quedarse. La mirábamos muy, muy de lejos y hoy ya es una realidad como tal. Entonces, a partir de ahí, ¿para quién es una amenaza la inteligencia artificial? Dentro de todo esto les quiero contar que hace unos años yo soy de Guatemala y tuve la oportunidad de estudiar afuera. Cuando regreso a Guatemala, yo empecé a buscar un apartamento para vivir. Y fue bien interesante porque entonces me metí al famoso Google y al famoso Facebook y entonces dejé mis datos por allá. Cuando dejo mis datos, viene Facebook y Google y dicen, este man está buscando un apartamento. Y entonces me tira toda la pauta de todos los proyectos inmobiliarios, de todas las propiedades, de todos los corredores inmobiliarios. Y entonces yo empiezo a dejar mis datos en todos esos formularios que me iban generando. ¿Y qué me sucedió? Que nosotros empezamos a medir cuánto tiempo se tardaban. De hecho, lo dejamos en 150 empresas distintas. Y les quiero compartir un poco el resultado de esas 150 empresas distintas. Esto fue lo que nos fuimos a encontrar. Esto que ustedes ven acá son los chats, que yo lo que los denominamos en Kiven como los vómitos de información. ¿Y qué pasa? Que entonces empecé a recibir un montón de fotos feas, mal tomadas, y entonces al final, dentro de todo esto, vómito de información, y todo mundo preguntando si yo había visto la información que me habían compartido. Buen día, Juan, un gusto saludarle nuevamente, consultando si había visto la información que le compartí. Buenas tardes, lo saluda. Y envío presentación, invitándole a que nos visite el apartamento modelo y amenidades. Vómito de información. Ustedes me indican qué modelo les interesa y con gusto le envío propuesta económica. Y yo pongo muchas gracias y hasta ahí llega el proceso de venta. ¿Qué va pasando detrás de esto? Esto parece chiste, ¿sí?
pero esto es realmente anécdota. Y esto es lo que está pasando en la industria inmobiliaria. Sí, y aquí todo esto todo esto sigue, ¿sí? Vómito de información, estoy dando seguimiento a las propuestas enviadas, quería saber qué pensó del proyecto de la propiedad, y yo, ¿qué pensó de qué? ¿Sí? No que si le gustó, y si no me gustó, ¿qué? Entonces, ¿qué va pasando con este proceso? Vean que todo esto, hace unos días le mandamos un correo electrónico con información del proyecto, nos gustaría saber si la recibió. En caso de no, agradecería nos lo haga saber, por favor, para reenviarla nuevamente. ¿Qué pasa? Que entonces aquí hay que diferenciar muy bien las cosas. Una cosa es ser asesor inmobiliario muy enfocado en la parte de ventas y otra cosa muy distinta es ser un informador como tal. Y esto que están viendo acá, detrás de esto hay una persona que dice ser vendedor, que dice que ya gestionó esos leads como tal, pero lo único que se está haciendo es mandando y mandando y mandando información. Dentro de todo esto, esta es la parte que a mí más me intrigó y entonces vienen y empiezan con estrategias de cómo le metemos presión al cliente para que nos compre. Entonces nos dice actualmente tenemos un showroom en la oficina, podemos agendarte, te envío información actualizada de la propiedad del proyecto, ya solo nos quedan 4 tipos de apartamentos disponibles. Este ya solo nos queda 4 tipos de apartamentos disponibles, era como para meterme presión. Como yo no le contesto, al día siguiente entonces me escribe y me dice recientemente habilitamos 2 opciones de apartamento un poco más accesibles. ¿Sí? Esta persona se bajó el ticket de venta sin siquiera saber qué era lo que yo estaba buscando ni cuánto tenía de presupuesto. ¿Y qué pasa con esto entonces, equipo? Que a partir de acá no es lo mismo ser un vendedor inmobiliario o un asesor inmobiliario que un vomitador profesional de información. Las reglas del juego cambian. A hoy, con la inteligencia artificial, los vomitadores profesionales de información van a ser las personas que están destinadas a desaparecer dentro de la industria. ¿Y por qué? Aquí les voy a compartir algo, que esto es inteligencia artificial como tal. Esto que ustedes ven acá es una asesora de ventas virtual. Esto es, lo hicieron para Ford. Nosotros ahorita estamos educando a Vicky precisamente para toda la parte inmobiliaria. Pero entonces yo le empiezo acá, ella empieza, jala mi nombre del WhatsApp. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Te escribe Vicky Montes, asesora virtual de Ford. Y entonces vengo yo y a Vicky yo le mando un mensaje de voz. Hola Vicky, ¿cómo estás? Yo quisiera que me contaras qué modelos tienes disponibles. Y entonces a partir de ese mensaje de voz, ella me pone, entiendo, dame un momento. Y entonces empieza algo bien loco, que todo esto lo estamos terminando de adaptar a la industria. Hola Juan Pablo, actualmente tenemos una amplia gama de vehículos disponibles. ¿Estás interesado en autos nuevos, subs, en crossovers, autos híbridos y eléctricos, camiones, performance o ediciones especiales? Cuéntame un poco más para darte una recomendación personalizada. ¿Qué Hola pasa? Que Juan Pablo. entonces Vicky me empieza a mandar mensajes de voz. Vicky, estoy interesado en 4x4. Entonces yo vuelve y me manda mensaje de voz. Yo le mando mensaje de voz y me pone, estoy escuchando, dame un momento. Y entonces ya ella me empieza a escribir, pero ella me empieza a prospectar en toda esta llamada. Y si se dan cuenta, yo aquí a ella le puedo Excelente poner, elección, Juan Pablo. a ver, Para vehículos 4x4 nuevos, te recomiendo la Ford Bronco 2024 y ella entonces me empieza a hacer recomendaciones y me empieza a guiar en toda la conversación. A partir de ahí, hoy no tenemos el tiempo para ir escuchando toda la conversación, pero entonces viene Vicky y me lleva entonces hasta el agendamiento de la cita como tal, ¿sí? Y una vez me agenda esa cita, esto cae en mi embudo de ventas en cita agendada y entonces ya me contacta un asesor de Ford. ¿Qué pasa? Que entonces equipo, si se dan cuenta, esto que estábamos viendo acá, todas las personas les pido que lo primero que hagan y salgan de acá es vayan a revisar sus WhatsApps, porque todas las personas que están solo mandando WhatsApps como método de venta van a desaparecer, porque hoy ya estamos automatizando estas conversaciones adentro de la inteligencia artificial, con personalidad, con buena redacción, con intención y que busca prospectar gente. Entonces, ¿qué va sucediendo con este equipo? Contrario a lo que muchos llegaron a pensar, la inteligencia artificial no llegó realmente a reemplazar a los asesores inmobiliarios. ¿Qué pasa? Que en este tipo de compras, para el cliente sigue siendo bien, bien importante el contacto con otra persona, que le dé seguridad, que le dé confianza, que le dé tranquilidad a través de su asesoría. Pero dentro de todo esto, eh,
la inteligencia artificial no está compitiendo con nosotros, nos está complementando y nos está haciendo mucho más eficientes. Ahora, para meter la inteligencia artificial dentro de todos nuestros procesos, nosotros tenemos realmente que tener claro cómo es nuestro proceso de venta. Nuestro proceso comercial, nosotros regularmente lo que hacemos es destinarle 4 grandes pilares como tal. Toda la parte donde darnos a conocer, ese punto de evaluación, que es su página, son sus redes sociales, son las mismas propiedades que ustedes están vendiendo. Y a partir de ahí entonces se genera un lead que entra entonces en la parte de el proceso de venta, que a ese le vamos a hacer zoom en un momento, y llega entonces la fase de entrega. ¿Qué pasa con todo este proceso? Hay un numerito extremadamente importante para nosotros como asesores inmobiliarios. Realmente el mayor activo de un asesor inmobiliario es básicamente la cartera de clientes, de clientes que ya les compró, de clientes felices que los van a ir refiriendo. Y si se dan cuenta, cuando nos nace un referido, el referido se evita precisamente toda la parte de darnos a conocer en la parte de mercadeo, de punto de evaluación, y entra directamente a un proceso de venta como tal para ir cerrando esa transacción como tal. Entonces, ¿qué va sucediendo entre todo esto? Hagámosle zoom entonces a nuestro proceso de venta como tal. Nosotros dividimos en 3 grandes etapas este tema. Tenemos la etapa de interesado, de contactado, de cita agendada, de visita, de negociación y cierre. ¿Qué pasa? Que hay etapas que son operativas, hay etapas que son etapas de verdad y etapas que son analíticas. ¿Qué pasa? Cada uno de ustedes como asesores inmobiliarios tiene una tasa de conversión en cada una de las etapas del proceso de venta. Por ejemplo, hay asesores que me dicen, no, es que yo soy un cerrador nato. Sí, entonces la gente una vez logras que te visite la persona, pues logras cerrar muy rápido. Hay personas que son muy buenas agendando citas, hay personas que les cuesta un poco en la parte de negociación. Y parte de las recomendaciones hoy es definamos y saquen el numerito y la tasa de conversión para ustedes en cada una de las etapas del proceso de venta para ver en qué es bueno uno y en qué podemos ir mejorando como tal. Pero entonces la inteligencia artificial, ¿en dónde viene a jugar en todo este proceso? Viene a jugar en todas estas etapas que son netamente operativas. ¿Qué quiere decir operativas? Repetir, 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 repetir. Cadencia, 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 cadencia. Y en esas etapas de verdad, ahí es donde entonces uno entra a jugar cuando uno tiene metodología de venta comercial como tal. ¿Qué sucede, equipo? Las mismas conversaciones que ustedes vieron anteriormente se tuvieron por teléfono, por correo y por chat de redes sociales. Eso es lo que está haciendo todo el mundo. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos realmente de la competencia? Empecemos por agarrar el teléfono y aprender a prospectar. Empecemos por realmente darnos el tiempo de conocer a nuestro cliente. Dentro de todo esto, empecemos a usar WhatsApp realmente en tiempo y en forma. El WhatsApp no es para informar, el WhatsApp es para gestionar, pero yo busco siempre a qué horas te queda bien que te marque para que conversemos. No que mandame la información por WhatsApp, con mucho gusto te la mando. ¿Qué horas te queda bien que te marque para entender qué es lo que estás buscando? ¿Qué pasa? Y quiero que se graben esto. Llamada mata mensaje y visita mata llamada. ¿Sí? Entonces es bien importante esa llamada y a hoy se nos acabaron las excusas del famoso WhatsApp porque resulta que todo eso se puede automatizar. Entonces, ¿qué nos toca? Aprender a llamar y aprender a gestionar al cliente. Entonces, si solo vomitamos información, sí estamos destinados a desaparecer, porque viene la inteligencia, la famosa inteligencia artificial, y no nos va a complementar, sino que nos va a quitar el trabajo. Ahora, si nosotros logramos implementar la inteligencia artificial para que realmente nos haga mucho más eficientes en nuestros procesos de venta, vamos a hacer unos super vendedores en todo esto. Ahora regresemos ya a la parte de la gestión de venta como tal. De lo único que nadie nos puede devolver en esta vida es el tiempo. Nosotros entonces, a partir de los 150 mystery shoppers o clientes ocultos que hicimos, nosotros entonces sacamos todas las malas prácticas que cometieron todos esos asesores inmobiliarios antes, durante y después de la venta, ¿sí? Aquí ya vamos entrando entonces a metodología de venta pura y dura. Dentro de esto, la gestión de venta como tal, básicamente se divide en 3 grandes áreas, ¿sí? Tenemos todo lo que se hace previo a la visita, todo lo que se hace durante la visita y todo lo que se hace después de la visita. A partir de esto, ¿qué va sucediendo?
Aquí lo que van a ver son todos los errores que cometieron. Todo esto que vamos a ver es lo que no se tiene que hacer, ¿sí? Entonces empecemos con todos los errores previsita. Número uno, no investigo en redes sociales. Regularmente todas las personas están en las redes sociales y me recuerdo que estábamos en una capacitación con más o menos 10 vendedoras. Y entonces me dice, mira, Juan Pablo, es que esta persona no me contesta. Y yo, ¿cómo se llama esa persona? No, se llama Mario Samperio. Listo. Ya, ustedes ya se metieron a ver a las redes sociales y resulta que 5 vendedoras tenían a la misma persona y la estaban gestionando y ya no les contestaba. Y les digo, "¿Y ustedes ya se metieron a ver quién es esa persona?" Y cuando se meten a las redes sociales, resulta que era otro corredor inmobiliario. Lo único que estaba sacando era información. Y entonces tenía 5 personas perdiendo su tiempo durante una semana gestionando a una persona que simplemente no les iba a comprar. Número dos, no hago los suficientes intentos de contacto. Resulta que nos llamaban una vez y nos descartaban al ratito. El tema de las ventas inmobiliarias es un juego de probabilidades. Regularmente lo que sucede es que nosotros como asesores inmobiliarios o como vendedores no hacemos las llamadas suficientes para encontrar a la persona que sí nos va a comprar. La venta inmobiliaria es una venta de probabilidad. ¿Qué sucede dentro de todo esto? Regularmente la llamada que hace, cuando se hacen estas llamadas, es una persona que previamente mandó un correo y la llamada que hace es, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo estás? Te saludamos de XYZ empresa. Quería revisar si revisaste la información que te mandé. No, no la revisé. Ah, no te preocupes, con mucho gusto te la envío. ¿Qué va a pasar dentro de todo este equipo? De hecho, pues hagan la prueba con personas alrededor de ustedes, con su competencia y se van a dar cuenta que muy pocas personas se atreven realmente a empezar a preguntar. ¿Y qué pasa con estas preguntas? Regularmente, otra de las grandes llamadas que se hacen son como monólogos. Te cuento que tenemos propiedad uno, propiedad 2, propiedad 3, con esta, bla, 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 y hablamos y hablamos y hablamos, y no hacemos realmente preguntas de prospección. ¿Qué es lo que tenemos que buscar del cliente? Necesidad, capacidad, urgencia y motivación. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuándo lo quieres comprar? ¿Para qué lo quieres comprar? Y si tienes la plata para comprarlo o no. A partir de eso, ¿qué sucede? Que pregunten. Yo creo que no hay preguntas tontas, sino tontos que no pregunten. Y justo ahí viene el último punto en esta slide, que tienen miedo de hacer preguntas clave que pueden ayudar a calificar o descalificar al prospecto. Ojo, a nosotros nos tuvieron que haber enseñado como en primer grado primaria a preguntar. ¿Qué pasa? Que nosotros como latinos tenemos la capacidad de preguntar, justificar la pregunta y responder la pregunta en la misma, en la misma oración. Hola, quería ver apartamento de cuántas habitaciones estás buscando, porque te cuento que tenemos apartamentos de 2, 3 habitaciones y me gustaría entonces que ya no nos queda de una habitación. Entonces, básicamente uno no deja que el cliente hable y dentro de todo el proceso de venta de un producto inmobiliario se tiene que enfocar en obtener la mayor cantidad de información del cliente para yo poder ir entendiendo cómo lo voy guiando en todo ese proceso comercial como tal. Errores previo a la visita. Por fin logramos entonces que agendar una cita, pero resulta que no mandan las convocatorias por correo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que a mí me encantaría enseñarles por acá mi correo, mi calendario, pero necesito que se imaginen que su cliente tiene reventado ese correo electrónico. Y dentro de todo esto, por ejemplo, para mí, lo que no está en mi correo, pues básicamente en mi calendario no existe. Imagínense que sus clientes también son así. Y todo mundo tiene un famoso teléfono celular que abrió con un correo electrónico y ese correo electrónico les sirve a ustedes precisamente para mandar el recordatorio de la cita. Confirmen esa visita un día antes o horas antes. Manden la ubicación de la unidad. Manden la ubicación. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Juan Pablo Palmieri. Te recuerdo que hoy tenemos una visita. Te mando la ubicación de la propiedad que estaremos visitando. Antes de colgar la llamada de equipo, antes de colgar esa llamada, recuerden que ustedes son los que guían al cliente y no el cliente a ustedes. Necesito que pregunten, 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 agenden y vuelvan a preguntar. No, y llamen, llamen, llamen. Un correo no sirve, un WhatsApp no sirve. Llamada. ¿Y qué pasa? Que si ustedes no llegan a un siguiente acuerdo con el cliente, pierden ese hilo conductor. ¿Sí? ¿Qué puede ser un siguiente acuerdo en esta fase inicial? No, que llamame después, listo, con día y hora de cuándo te queda bien que te marque. ¿Te gustaría el martes a las 3 de la tarde? Listo, martes 3 de la tarde.
¿Qué va sucediendo entonces acá? Dentro de todo esto, lo único que nadie nos puede devolver en esta vida es el tiempo. Y entonces vamos a entrar a la etapa de la visita como tal. Y aquí les pongo, te regalo media hora de mi vida, a cambio de una experiencia. Ustedes no se pueden volver ladrones del tiempo del cliente, ¿sí? Si yo voy y los acompaño entonces a una propiedad y esa propiedad no está limpia, esa propiedad, ustedes no tienen las llaves, esa propiedad ustedes no saben cuál de todas las unidades es, ustedes no saben qué producto es el que están vendiendo y eso es clave dentro de todo esto. Ustedes que tienen un montón de producto, se tienen que realmente aprender el producto que están vendiendo, porque si no, con preguntas, dos, tres preguntas, los sacan a ustedes del juego, como, ¿sí? Eh, en esta parte regularmente me gusta preguntarles cuál creen ustedes que es el objetivo más importante de esa visita aparte de vender. Y el objetivo más importante, y ojo, claramente si se logra cerrar esa negociación, genial, pero aparte de vender, el objetivo más importante durante la visita es realmente entrar a conocer al cliente, entender cómo funciona su toma de decisión, quiénes más están involucrados en esa toma de decisión, qué otras unidades, qué otros proyectos, qué otras propiedades está viendo, y es entender realmente cómo funciona la toma de decisión del cliente, porque a partir de eso ustedes van a ir teniendo precisamente este alcance del seguimiento que van a hacer después de la visita. Dentro de todo este equipo, ¿qué sucede? Los errores más comunes durante la visita. Lo primero que nos encontramos es que no tienen realmente un protocolo de atención realmente definido. ¿Qué le enseño primero al cliente? ¿Cómo lo atiendo? Le enseño primero en dónde queda la unidad y después el apartamento o la casa. Eh, Definan ustedes cómo tiene que ser ese protocolo de atención. También nos dimos cuenta que tenemos capacidades de presentación muy limitadas. ¿Qué quisiera que hicieran con todo este equipo? Quisiera que ustedes agarren eh, a sus personas, a las personas que integran a su equipo. Y necesito que se vayan ustedes a hacer roleplays donde una persona es el asesor y la otra persona es el cliente. Y apréndanse a presentar propiedades. Pues hay un momento donde a uno le presentan una propiedad y le dicen, y de este lado puede ver el baño. Sí, pues ya sé que ahí está el baño. De este lado puede ver la habitación número uno. Sí, ya sé que es la habitación número uno. Cada una de las unidades y de las propiedades que ustedes están vendiendo tiene algo especial, ¿sí? Y dentro de esto, entro al punto número tres. ¿Qué pasa? Que el vendedor o el asesor inmobiliario no está capacitado en la comunicación del proyecto o de la propiedad que está vendiendo. Y aquí les dejo un tip. Cada vez que ustedes capten una propiedad, que el dueño de la propiedad les venda esa propiedad. El dueño sabe exactamente qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo medio bueno y qué es lo medio malo de esa propiedad como tal. ¿Y eso qué sucede? Que nos damos cuenta entonces que no se y nos dimos cuenta que como no conocen el producto y como no está capacitado en la comunicación del producto como tal, entonces resulta que ya las respuestas que transmiten no las transmiten con confianza y se muestran muy inseguros de sus respuestas, aun si están en lo correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que si ustedes no conocen qué es lo que están vendiendo, se van a meter un gol en esa visita como tal. Dentro de todo esto, errores más comunes durante la visita, pues presentamos y se nos fue la persona, ¿sí? Preguntemos quién más está involucrado en esa toma de decisión. Preguntemos si está trabajando exclusivamente con nosotros a nivel de proyecto o a nivel de corretaje inmobiliario. Pero dentro de todo esto es importantísimo que entiendan si hay competencia o no hay competencia que nos está tratando de quitar el cliente porque no sepamos mover rápido. Tu actitud es perjudicial con el cliente. A mí me tocó dentro de todos estos clientes ocultos que hicimos, gente confianzuda, gente coqueta, arrogante, aburridos, cansados. Y equipo, aquí en esta pantalla, pues hay básicamente dos Juan Pablos Palmieris, ¿sí? Juan Pablo Palmieri, vendedor, que yo sí a mí me gusta denominarme vendedor a mucha honra, y Juan Pablo Palmieri, persona. Juan Pablo Palmieri, persona. Yo espero que toditito en sus vidas esté genial. Su trabajo, sus finanzas, sus relaciones, sus familias, sus mascotas,
Juan Pablo Palmieri, vendedor, a mí no me interesa eh, que si el gato, que si el perro, que si el novio, que si la novia, que si la deuda, que si no la deuda. Si ustedes, equipo, no son capaces de agarrar esos bellos y hermosos dientecitos que ustedes tienen cuando acerquen al cliente y sonreír, mis amigos, en una visita, pídanle a algún compañero, a algún colega que, que tome esa visita por ustedes. No le arruinen la visita y no le hagan perder su tiempo al cliente por tener un día malo. Sí, todos tenemos derecho a tener un día malo. Lo que no se vale es que ese día malo se convierta en el día malo de la persona que es nuestro cliente. Sí. Número 4, es bien importante, equipo, que vayan preparando los distintos escenarios que se pueden ir presentando cuando ustedes se sientan con los clientes. Nos dimos cuenta que con todas estas personas con las que nos sentábamos a las visitas y a todos estos clientes ocultos, realmente no tenían preparados escenarios que se pueden presentar. No es lo mismo venderle a un inversionista que a un matrimonio, que a una familia, que a gente recién comprometida. ¿Sí? El inversionista, ¿qué sucede? Que usted lo que tiene que aprender a hacer muy bien son los numeritos. Se sientan en la propiedad, le presentan la propiedad y en paralelo a eso empezamos a hacer los numeritos de las rentabilidades que le puede dar, que le puede dejar esa unidad o ese apartamento como tal. Al final el inversionista necesita números y necesita confianza. ¿Sí? Por ejemplo, un matrimonio, no es lo mismo una pareja que recién se acaba de casar, que es gente que no tiene plata y si recién se acaba de casar, porque se acaba de gastar un montón de dinero en su matrimonio, adivinen quién tiene que ir a la unidad ¿quién tiene que ir a la unidad para dar el visto bueno? Pues sí, los suegros. O sea, si no van los suegros, que van a ser los que van a poner la plata, pues el negocio no se va a terminar de cerrar. Y compromisos, exactamente lo mismo. ¿Qué nos hemos encontrado también? Nos hemos encontrado con que hacen comentarios que no ayudan a la venta. ¿Sí? A mí me gusta contar mucho. Nosotros en algún momento, en alguno de los países donde trabajamos, manejamos un proyecto que de un lado del edificio tenía es el parque urbano más lindo del país. Y del otro lado tenía un cementerio. Y uno decía, ¿y por qué no se estará vendiendo todas las unidades que dan para el cementerio? Que primero, pues son vecinos que nunca van a molestar. Segundo, es imposible que le roben a uno la vista ahí porque es bien complicado quitar un cementerio para construir un edificio. Y tercero, resulta que del lado del cementerio está toda la luz de la mañana. Era hermosa la vista porque se miraba toda la parte de la montaña y entonces realmente la vista que daba para el cementerio tiene unos atributos muy importantes. Y entonces cuando hicimos el cliente oculto para entender qué era lo que estaba pasando, nos dimos cuenta que le decimos, me recuerdo que le dije al vendedor, mira, ¿y tenés apartamento con vista al parque? Y me dice, no, ya solo me quedan con vista al cementerio. Ese ya solo, ¿sí? Es asesino de cualquier tipo de venta como tal. Entonces, a partir de ahí, que es bien importante, equipo, dentro de todo esto. Antes de dejar ir al cliente, recuerden que ustedes son los que guían al cliente y no el cliente a ustedes, ¿sí? Y soy repetitivo con esto, que es importantísimo. Cuando ustedes siempre pregúntense, ¿qué me hizo falta preguntarle a esta persona? ¿Qué me hizo falta preguntar? ¿A qué acuerdo llegué con la persona? Necesito que en cada rendición de cuentas, que ya ahorita vamos a entrar a la parte de las métricas como tal, necesito que en cada rendición de cuentas que ustedes tengan con ustedes mismos, agarren todas las visitas que tengan en su embudo en la etapa de visita y necesito que se pregunten a ustedes mismos. Número 1, ¿cómo funciona la toma de decisión de este cliente? Número 2, ¿quién más está involucrado en la toma de decisión? Número 3, ¿cuánto presupuesto tiene? Y cuando yo les digo cuánto presupuesto tiene, no es que si le alcanza, no, pero yo quiero un número. ¿Cuánta plata tiene esta persona realmente para comprar o no? ¿Sí? Y número 4, ¿qué otros proyectos o unidades o propiedades está viendo? Son 4 preguntas las que se tienen que hacer. Y si esas preguntas no tienen respuesta, fallamos en esa visita. Entonces, ¿qué necesito? Y por último, ¿cuál es el siguiente paso en la negociación? Entonces, ¿qué pasa? Que necesito que cada visita que ustedes tengan se vayan haciendo estas preguntas. Y sobre estas preguntas se les va a volver hábito estar buscando siempre esa información con el cliente durante esa visita, porque ¿qué nos sucede? eh, Realmente los errores después de la visita es que como no se hizo todo lo anterior,
Lo único que uno recibe es, hola, ¿cómo está Juan Pablo? Quería saber si ya está listo para tomar su decisión, quería saber si ya, eh, eh, si hablo con su esposa, que qué más información le puedo mandar. ¿Y qué pasa? Que como no sabemos cómo funciona esa toma de decisión, entonces no sabemos cómo ir manejando la conversación. Y número dos, el tema de manejo de objeciones. Sí, nosotros tenemos talleres bien interesantes en Kiven para aprender a manejar esas objeciones como tal. Pero ¿qué sucede? Si yo no sé contra qué me están comparando, ahí es donde pregunto entonces, ¿qué otras propiedades está viendo? Si yo no sé contra quién me están comparando, yo no sé cómo manejar esas objeciones, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es importantísimo, capacítense en el manejo de objeciones. Nosotros tenemos talleres bien interesantes y la idea dentro de todo esto es que ustedes vayan guiando después de esa visita. ¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta en muchas constructoras que resulta que la gente llegaba, visitaba, y que ni siquiera existía el siguiente seguimiento después de esa visita. Entonces yo creo que ahí es donde nos podemos ir diferenciando también de nuestra competencia como. Ahora, dentro de todo esto, es bien importante definir objetivos y definir las bases y definir hacia dónde vamos. Si nosotros no sabemos hacia dónde vamos, nosotros no sabemos cómo podemos mejorar. Entonces, a partir de eso, nosotros en Kiven, ahí hay un libro que se lo recomiendo mucho, que se llama Las cuatro disciplinas de la ejecución. Y si se dan cuenta dentro del título, dice cómo alcanzar metas crucialmente importantes. Y lo que habla este libro es que hay básicamente para todo lo que implica un tema de gestión o de lograr objetivos ambiciosos. De hecho, esta es la base realmente para el crecimiento que hemos tenido en Kibe. Eh, hay básicamente métricas rezagadas y métricas predictivas. Las rezagadas, equipos, son las ventas. Si yo les digo, pues hoy estamos ya que están viernes 5 de julio. Si yo les digo, me lo voy a inventar, cerramos junio, llegaron a su meta de venta y la respuesta es que no, ustedes no pueden hacer absolutamente nada para cambiar ese resultado. Pero ¿qué pasa? Que hubo algo que predijo ese resultado y fue precisamente la meta del cuántos leads estuvieron gestionando, cuántas citas tuvieron y cuántas visitas tuvieron. Es clave, más allá de las metas que les ponga cualquier tipo de empresa, es cuál es esa meta de citas y de visitas que ustedes van a tener. Y tienen que ser extremadamente constantes, porque lo que nos hemos encontrado en la industria es que viene la persona o el asesor inmobiliario, llama, agenda cita, visita, cierre. Y cuando está tan enfocado en ese cierre o en esos cierres, resulta que se le olvidó llamar. Pues yo no sé si les ha pasado que entonces tienen un mes que venden 5, 6, 10 unidades y al mes siguiente cero. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? No, es que mercadeo. No, no es un tema de mercadeo. Es que bajamos la guardia precisamente en esa gestión comercial como tal. Entonces, dentro de todo esto, equipo, ¿por qué tengo que tener mi proceso de venta claro? Que ya lo vimos, cómo se debe estructurar. ¿Por qué tengo que tener todas mis métricas claras? Que ya vimos la base de cómo se tiene que ir estructurando precisamente esta parte de métricas. Porque resulta, ¿por qué tengo que tener meta de llamadas, de citas, de visitas y de cierres como tal? Porque resulta, equipo, que de la cantidad de llamadas que ustedes hagan, está totalmente ligado a la cantidad de visitas que ustedes van a tener y está totalmente ligada a la cantidad de ventas que ustedes van a tener. Las llamadas que ustedes no están haciendo hoy son las ventas que ustedes no van a tener mañana. Les pido, les ruego, les dejo aquí el mensaje. Dentro de todo esto, llamemos, quitémonos el miedo a llamar. No, es que el cliente prefiere por WhatsApp, listo, voy por WhatsApp, pero entonces le digo que a qué hora lo puedo llamar porque yo lo quiero realmente conocer y lo quiero llevar y guiar en un proceso de venta. No, es que solo por WhatsApp, listo, entonces solo por WhatsApp, pero enfoquémonos en prospectarlo por WhatsApp y no en mandarle estos vómitos de información como tal. Equipo, mil gracias por el tiempo. Hoy vamos a llegar hasta acá. Vamos a dejar un espacio para preguntas. Juan, sí, precisamente estaba viendo unas preguntas que nos habían hecho y por acá tengo una que dice, eh, ¿cuánto cuesta automatizar el WhatsApp con inteligencia artificial? No sé si hay alguna cifra que podamos dar o si hay alguna especie de orientación que podamos darle para que quede de pronto un poquito más
más claro para Ve, esa persona que hay nos como de preguntaba. todos tamaños, colores y formas. Nosotros ahorita estamos terminando de educar al robotito y pues son licencias que están arriba de los 600 $700. ¿Qué pasa? Que uno dice eso es carísimo. Depende, ¿sí? Y depende de qué, de cómo enfoquemos a esta persona, porque esta inteligencia artificial no es un chatbot, no es un robotito de marque uno, si quiere información marque, no. Realmente esto se convierte en parte del equipo de ventas y entonces, ¿qué pasa? Que es una inversión y no es un gasto. Entonces depende realmente del tamaño del niño. Yo creo que podemos ir definiendo alcances y sobre eso con mucho gusto podemos platicar para ver cómo se adapta y la parte de licencias. Súper. Hay otra pregunta que me hace por acá Inés que dice, ¿es indispensable tener página web para tener un modelo de inteligencia artificial? No, no, no es indispensable. Realmente, ¿qué pasa? Que a hoy con que tengan una bonita página de Instagram, a hoy con que realmente tengan su WhatsApp bien estructurado. ¿Qué pasa? Que la página web y por ejemplo en corretaje inmobiliario muchas veces se comete el error de tener todas las propiedades metidas adentro de una página web. Y entonces realmente esa página web termina siendo el catálogo de propiedades y no y no realmente una página transaccional para buscar generar leads, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que regularmente esas páginas que tienen todo el inventario adentro terminan estando desactualizadas, terminan estando ya sin tiempo ni forma y no es indispensable tener una página grandota, eh, hagan una página sencilla, obviamente tienen que existir en la parte digital y una página muy sencilla, una landing page bonita, sencilla, donde la gente también sepa que ustedes también son asesores serios. Listo. Hay otra pregunta que nos hace por acá. Bueno, Sergio nos preguntaba cuáles, puedes repetir las preguntas. No sé, Sergio, a qué preguntas te referías. Si nos cuentas por acá rapidito, podemos revisarla. Otra pregunta que tenemos, las últimas dos, es cómo abordar a los clientes que son netamente virtuales y no van a visitar, o sea, no van a Lo que te dejé de escuchar, ¿ustedes me escuchan, no? Sí. citas porque están en otro país o en otra ciudad. No te escuché, Juan. Qué pena. Perdón, ahí estamos ya. ¿Cómo abordar a clientes que están en otra ciudad? Nosotros tenemos una capacitación bien bonita que de hecho la fuimos reestructurando y terminando de pulir durante toda la época del coronavirus que estuvimos encerrados todos y que nos tocaba salir a vender a partir de videollamada. La videollamada es la visita. Entonces, todo lo que hablamos hoy de toda la parte de las visitas, de preguntar, 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 conocer al cliente, ahí ese es el momento oportuno. De hecho, acá somos ¿qué? 158 personas y acá podemos ir preguntando, podemos ir hablando y aquí podemos ir haciendo presentaciones. Si están en otras ciudades, metámonos en una videollamada, pero no con el objetivo, obviamente con el objetivo de presentar el proyecto, las unidades, pero el más importante entre todo esto es conozcan a su cliente en esa videollamada, que se abre ese espacio y la videollamada entonces viene a quitar, digamos, a la visita como tal. Listo. Acá hay una pregunta que me parece muy interesante y estamos, creo que todavía bien de tiempo porque nos faltan 10 minuticos, más de 10 minuticos para las 8, para las 9. Y me preguntan, ¿cuál sería el top 3 de acciones más importantes para mejorar el seguimiento de los leads comerciales en ventas y arrendamientos? Para mí el top uno, ¿sí? Es top 2, bueno, pongámosle 3. Número uno, realmente enfocados en prospectar al cliente y no en informar al cliente, ¿sí? Aprendamos a preguntar en esa llamada inicial, en todo el proceso de venta, aprendamos a preguntar. Número dos, antes de colgar o de dar por terminada alguna acción con el cliente, ese cliente siempre tiene que tener un siguiente acuerdo con día y hora. Ah, no, que llámame la próxima semana, listo. ¿A qué día y a qué hora te queda bien? Y uno siempre ofrecer el día y la hora. Uno tiene que ir aterrizando al cliente, aterrizando. ¿Te queda bien entonces el martes a las 3? Y cuando yo les digo, ustedes son los que guían al cliente y no el cliente a ustedes, es precisamente ir aterrizando a los clientes con día y hora. Pero ustedes son, ¿qué es lo que no quisiera? Andrés, ¿cuándo te queda bien venirnos a visitar? Y entonces Andrés empieza a pensar y no sé, sí, es muy distinta la pregunta a Andrés, ¿cómo estás de tiempo? La próxima semana, el martes a las 3 de la tarde para que nos reunamos,
¿sí? Es aterrizaje, aterrizaje, cómo hacemos mucho más puntuales esas preguntas. Y eso para mí, número uno, realmente aprender a conocer al cliente y preguntar. Número dos, aterrizar al cliente en todo el proceso con día y hora de siguientes acciones. Y número tres, entender realmente cómo funciona la toma de decisión del cliente y quiénes están involucrados en esa decisión. Súper. Por acá nos decían que muy buena la charla, que muy rico que la lonja nos Muchas invite gracias. nuevamente a una charla con Juan Pablo. Esperemos a ver la agenda de Juan Pablo cómo sigue y por qué no tener una segunda parte de esos temas tan interesantes. Las preguntas que nos hacían eran preguntas para hacer después de la visita. No sé si Juan nos puede decir ahí de pronto dos preguntitas claves que se puedan hacer después de la visita. Creo que tú mencionabas ahorita no solamente después de la visita, sino antes, entender muy bien o tener muy claro cuál era el presupuesto. Me imagino que se referían a estas preguntas que tú decías de entender realmente cuánta plata, como decimos nosotros, cuánta plata tienes realmente para hacer la compra. Por acá nos preguntan también cuáles eran las cuatro preguntas que se hacen durante la visita. No sé si mencionaste cuatro preguntas Cuatro exactamente. preguntas, que les dije ahí como la rendición de cuentas. Número uno, ¿cuál es el siguiente acuerdo? ¿A qué acuerdo llegaron con el cliente? Y ojo, el acuerdo no es te voy a mandar la información y platicamos la cotización y platicamos, no, es cuál es el siguiente paso en esa negociación. No, es que tengo que ver que venga mi mamá, listo, ¿cuándo viene la mamá entonces a la propiedad para visitarla? Ese es el acuerdo. Número uno. Número dos, ¿cuánto tiene realmente de presupuesto el cliente? No si le alcanza o no, yo quiero el número formalmente de cuánto tiene de presupuesto como tal. Número tres, ¿quiénes más están involucrados en la toma de decisión? Y número cuatro, ¿qué otras propiedades o qué otros proyectos está viendo y contra qué nos está comparando? Eso para cada visita, después de que terminen esa visita, necesito que lo tengan bien claro en su CRM porque eso les va a dar a ustedes la línea para las siguientes acciones que van a ir haciendo. Súper. Y la última que tengo por acá, y creo que con esa podemos cerrar, es la que dice acerca de la fórmula que presentaste, puedes dar un poco más de claridad en cada uno de los componentes. Creo que fue la primera fórmula que nos mostraste cuando empezamos la charla, Juan. Si quieren, les comparto por acá. ¿Logran ver ahí mi pantalla? Sí. Sí, ahí se está viendo perfecto. Listo. Espérenme, me voy a ir a la fórmula como tal para que todos la tengamos a la vista. Listo. Entonces, ¿qué vamos viendo? Sí, solo espérenme que cargue esto. Pero entonces las ventas es igual a mercadeo más gestión de venta más factores externos, todo multiplicado por producto. Aquí es donde les decía que si el producto es malo, que se enfoquen realmente en conseguir producto bueno o en desarrollar proyectos realmente buenos. Digamos que entonces vamos a dejar el producto a un lado. Entonces, y les voy a poner el ejemplo cuando fue, por ejemplo, coronavirus, ¿sí? Cuando fue el famoso coronavirus, ¿qué pasa? Que las ventas fueron igual a cero los primeros 2, 3 meses. De ahí entonces empezaron a ver los equipos de mercadeo a ver qué hacían. Algo bien interesante pasó con los equipos de venta y fue que nos dimos cuenta que si no llamábamos, básicamente no comíamos. Y entonces resulta que ahora vender por videollamadas sí era viable y todo el mundo tuvimos videollamadas de ventas. Y entonces la gestión, ahora resulta que sí nos gustaba entonces los leads digitales que nos entregaba Mercadeo. Como factores externos, teníamos la parte del coronavirus. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió? Que cuando tuvimos un buen mercadeo, una buena gestión de venta y un buen producto, minimizamos a nivel de resultados lo que el coronavirus nos estaba impactando. De hecho, tuvimos ventas históricamente altas en Colombia. Entonces, ¿qué va sucediendo con esto? Que lo que se busca es, a partir de un buen mercadeo y una buena gestión de venta, tratar de reducir el impacto de todos esos factores externos sobre los cuales nosotros no tenemos control. Ejemplo, tasas de interés, que es lo que está hoy de moda en Colombia. Ejemplo, cambios en los subsidios de la vivienda de interés, en las políticas para entregar subsidios. Ejemplo, el dólar. Ejemplo, la inflación. Ejemplo, pero ¿qué pasa? Que a partir de una buena gestión de venta y un buen mercadeo, podemos minimizar, tal vez no poner en cero, pero sí minimizar el efecto de factores externos que nosotros no podemos controlar. Y ojo que si no tenemos un buen producto, pues todo lo anterior realmente no hace sentido.
Listo, Juan, esas eran todas las... Ah, bueno, acá nos hacen una última pregunta, no sé si nos alcanza el tiempo, creo que puede ser ya la última que respondamos. Preguntan, cuando hablas de valorar nuestro tiempo, ¿podríamos hacer referencia también a qué inmueble hacerle gestión y cuáles no? Porque sabemos que tal vez no es un buen producto o que tal vez no aportaría a nuestro portafolio. Ahí es donde ustedes, y de hecho sí, cuando hablo de valorar su tiempo, necesito que número uno, lo valoren de cara al cliente, a que no pierdan el tiempo con personas que simplemente están viendo, ¿sí? Dentro de, quiero como ya no ver las preguntas, me dan ganas como de responder las preguntas. Ahorita vamos con Paula, lo primero, aprender a prospectar significa valorar nuestro tiempo para saber a qué cliente sí y a qué cliente no le vamos a entregar nuestro tiempo, a qué persona sí y a qué persona no. Y en la parte de producto es mucho más importante, porque no nos podemos llenar de un montón de producto que se está regando por todos lados, que todo el mundo lo está vendiendo, pero que eso no se mueve. Entonces es bien importante que ustedes definan como inmobiliarios, definan en dónde se quieren especializar. El que vende de todo no vende nada. Van a vender apartamentos, esos apartamentos en dónde los van a vender, en el Poblado, en Laureles, en La Estrella, en Bello. Enfoque, enfoque, creo que es la palabra más importante porque a partir de que ustedes se enfocan y se especializan, entonces las personas cuando busquen al especialista de apartamentos en Laureles, pues ustedes son los que tienen que salir ahí a jugar. Y es clave que ustedes definan qué producto sí y qué producto no van a meter en su portafolio. Al final la captación de producto creo que no es el problema, porque uno empieza a captar y se llena entonces de un montón de producto que al final no termina de terminar de mover. Y por último, se habló de cuatro variables: necesidad, capacidad, urgencia y motivación. Juan, Juan Carlos creo que preguntó, la necesidad es qué estás buscando, cuándo querés comprar, para qué querés comprar y si tenés la plata o no para comprarla. ¿Sí? Listo, Juan, yo creo que esas eran todas las preguntas que teníamos por acá. Nuevamente, Juan, te agradezco haber aceptado la invitación. Me consta que nos tocó mover las fechitas para que te cuadraran ahí con la disponibilidad, pero creo que tuvimos una excelente jornada. Por acá nos dicen muy buena conferencia. Entonces, Juan, muchas gracias. Esperamos tenerte, ojalá pronto nuevamente con una segunda parte de esta charla. Y a todos los que se conectaron, muchas gracias también. A los que preguntaban si grabábamos la charla, sí, la charla quedó grabada y la vamos a colgar próximamente en el canal de YouTube de La Lonja. Muchas gracias a todos, que tengan un muy Equipo, mil feliz día. gracias y muchas gracias a la Lonja y por el espacio y Andrés por tu tiempo. Muchas gracias y espero nos volvamos a ver. Un abrazo. Claro que sí, que estés muy bien. Chao. Bye.